buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que escuchen este audio. Vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, ya con nuestra quinta clase. Ya estamos con nuestra quinta clase del seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Allí están los amados presentes a través de la sala de Google Meet. Y agradecemos al Señor por la asistencia, por el esfuerzo, porque la verdad que es una cuestión conectarse y apartar este tiempo. Bueno, así que vamos a hacerlo lo más ameno posible para que los hermanos estén atentos y no se me aburran. Quinta clase. Bueno, la última vez estuvimos viendo varios conceptos de cómo manejar las Escrituras. Estuvimos viendo el primer concepto, que es comienza con oración. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Cualquier cosa pueden repasar escuchando el último audio. Sobre la que antes de abrir las Escrituras debemos orar pidiéndole al Señor que su Espíritu nos ilumine con la revelación de su palabra. Y trataremos de ver al menos tres aspectos más, que es: el segundo es lee la Biblia, el tercero es estudia la Biblia, y el cuarto es medita en la Biblia. Continuamos con la segunda norma, que es lee la Biblia, leer la Biblia. Ustedes se dan cuenta, mis amados, que leer la Biblia conlleva una situación, un apartar, un tiempo específico para leer las Escrituras, y cuesta muchísimo. Podemos leer cualquier cosa. A veces cuando vas a la peluquería o vas a algún lugar donde hay revistas, te puedes enganchar leyendo revistas viejas de, no sé, para ti o qué sé yo, gente del año 1290, y podés estar minutos leyendo, y hasta 20 minutos, media hora, una hora leyendo, interesado en algún tema. Podés ver una serie de Netflix, tres capítulos de una serie sin pestañear, sin soplar y sin ir al baño. Puedes hacer muchas cosas, pero a la hora de leer la Biblia se plantea una situación. Y yo sostengo que hay oposición espiritual también. Hay un concepto humano que está inherente en el ser humano, que es desoír la voz de Dios, evitar la voz de Dios, más cuando sos cristiano, porque sabes que Dios te va a hablar. Sabes que Dios te va a exhortar, sabes que Dios te va a enderezar por su palabra. Entonces hay varios motivos por el cual a uno le cuesta leer la Biblia. Pero los cristianos de bien, los cristianos que aman al Señor, como ustedes, que por eso están en esta sala, desean aprender más, deseamos, estamos todos, obviamente, para aprender del Señor y de su palabra. Esta segunda norma puede parecer excesivamente simplificada, la de leer la Biblia. Hace algunos años alguien le preguntó a un gran especialista de Shakespeare: ¿cómo estudia usted a Shakespeare? Y su respuesta fue muy concisa: lea usted a Shakespeare. De la misma manera, a mí me gustaría decirte: lee la palabra. ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé? Porque a veces es fácil preguntarle al pastor o al maestro: tengo una duda, quiero saber sobre este texto, pero ni siquiera lo ha examinado, ni siquiera lo ha leído, ni siquiera ha tratado de buscar por sí mismo la respuesta. Entonces es más fácil ir a preguntarle a alguien que quizás sí estudia. Entonces, ¿querés saber lo que la Biblia tiene que decir? Lee la Biblia. Como dicen por allí, quiero que Dios me hable. Bueno, lee tu Biblia. Pero quiero que Dios me hable en voz audible. Bueno, léela en voz alta y Dios te hablará allí. Además de lo que cualquier maestro puede enseñarte, es de suma importancia que leas vos mismo lo que la Biblia tiene que decir. No esperar al culto del domingo, o al sermón del sabatino, o al estudio bíblico del día jueves o el día miércoles, sino vos mismo tomate un tiempo, agarrar las Escrituras y ponerte a leer. No te canses de persistir en esto, amado estudiante de la Biblia. Simplemente lee la palabra de Dios. Y si algo no estuviese claro la primera vez, léelo por segunda vez. Y si aún así no podés
comprenderlo, continúa leyendo una tercera y una cuarta vez. Y debemos procurar conocer las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, conocer las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. A mí me ha sorprendido, he tenido un caso puntual, ¿no?, de una persona que no sabía que Pedro negó a Jesús, o sea, el extremo de la ignorancia, ¿no? Una persona que sabía profetizar, sabía hablar en lengua, sabía orar por los enfermos, pero no conocía lo más elemental de las escrituras, de la historia bíblica. Uno puede desconocer los reyes, uno puede desconocer algunas cosas, algunos conceptos, algún mandamiento de los tantos mandamientos que hay en la palabra, pero ignorar, como dice, los rudimentos es grave. Por eso nosotros como estudiantes de la palabra del Señor y como futuros maestros también de la palabra, por lo que hace falta en el pueblo de Dios son maestros, no maestrulis. Que ayer descubrieron el calvinismo, escucharon a tal cerebro de la Biblia y ya hoy se han vuelto sabios y replican todo lo que escuchan sin analizar y estudiar concienzudamente la palabra de Dios. Léelo. El libro de Nehemías nos relata un incidente muy interesante en su capítulo 8, versículo 1 al 3. Nehemías, no sé si lo lees o lo apuntás ahí, dice: juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, de la mañana, del amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, de la madrugada hasta el mediodía estuvieron parados escuchando la palabra de Dios. Y para sumarle una incomodidad, llovía. Este es un pasaje muy notable de las Escrituras a tener en cuenta. Esta gente había vivido en la cautividad babilónica durante 70 años. Muchos de ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios, que en aquellos tiempos no se había difundido mucho. Por supuesto, no había cientos de diferentes traducciones circulando por las naciones, ni nuevas ediciones impresas que aparezcan para leerlo. No había como lo hay hoy. Probablemente solo habría una o dos copias disponibles y Esdras poseía una de ellas, el escriba Esdras, y él se puso en pie, leyó ante la puerta de las aguas. Ahí en versículo 8, Nehemías 8:8, nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amada, qué frustrante es escuchar un mensaje y no saber de qué habló. No sé si te ha pasado, es escuchar a una persona 1 hora hablando y no sabes qué tema tocó, porque tocó varios temas, habló de esto, del otro, pero no sabes el tema central. Es importante explicar bien de qué estás hablando, cuál es el mensaje que querés transmitir. Sí, sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es el Evangelio, pero ¿qué es lo que Dios está queriendo hablar hoy? Por eso es importante, por eso yo en los mensajes me gusta ponerle un título, una imagen, para que quedando en el corazón y en la mente de qué es lo que el Señor va a hablar. Por la manera en que se desarrolla el relato, supongo que los hombres de la tribu de Leví estaban situados en zonas específicas entre la gente. Después de leer Esdras un determinado pasaje, se detenía, escuchen esto, para dar a la gente que había escuchado la oportunidad de formular preguntas a los levitas, a los maestros que estaban allí. Paréntesis, aquí hemos propuesto, si hay preguntas, que pueden hacerlo por privado o pueden hacerlo en el grupo que tenemos ahí de Telegram. Nadie hizo una pregunta, o sea que tengo dos alternativas: o están entendiendo todo
o no entendieron ni una jota de lo que estamos hablando. Pero bueno, yo voy por la primera. Me imagino que han entendido ahora bien lo que el Señor está dándonos a través de esta enseñanza. Versículo 7 de Nehemías capítulo 8. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué importante la atención, qué importante apartar este tiempo, las distracciones, tratar de evitarlas a la hora de estudiar. Y hoy como está la cuestión que es todo a través de internet, con más razón, porque cualquier cosita nos puede distraer. Entonces, el pueblo estaba atento en su lugar y los levitas hacían entender al pueblo la ley, la palabra. No solamente la leyeron a la palabra, sino que procuraron que la gente la entendiese. Por eso, insisto, necesitamos leer la Biblia. Pero hay actualmente tantas cosas que nos distraen del estudio de la palabra. Y insisto con la Biblia de papel. La Biblia de papel. Yo entiendo que las Biblias electrónicas son muy interesantes en la computadora. Yo uso mucho el S-Word y todo eso. Pero qué bueno apartarte, sentarte en tu sofá, en tu sillón o en la cama y abrir la Biblia de papel y leerla. Porque cuando estás con la internet, un mensajito de WhatsApp o salió tal propaganda, tal cosa, y te fuiste de tema y te distrajiste de lo que estabas leyendo. Una de las principales distracciones que tenemos hoy podría ser, por ejemplo, ciertos tipos de iglesia. Aquellas iglesias que están tan elaboradas, estructuradas, constituidas por comités, esquemas de organización para actividades sociales, para entretenimiento dentro de la iglesia, como por ejemplo, aunque usted no lo crea, iglesias donde se hace la noche del talento. La noche del desfile de moda, la noche, no sé, de tantas cosas, pero menos de la palabra. Promocionan proyectos hasta un punto que los miembros de las iglesias no tienen, de algunas iglesias, no estoy generalizando obviamente, pero los miembros de esas iglesias no tienen relación con la palabra de Dios. Hay iglesias que incluso han suprimido completamente el servicio o reunión de estudio de la Biblia o predicación. En su lugar han programado un tiempo en el que la gente pueda expresarse a modo de estimularse, de contar lo que a uno le pasa, con minutos de fama, ¿no? Darle el micrófono para que cuente su historia y bueno, ahí se despachan con cada cosa. A veces he encontrado que las personas más ignorantes de la Biblia son precisamente miembros de la iglesia que sencillamente no conocen la palabra de Dios. Habiendo transcurrido años desde que esa palabra dejó de enseñarse. Están en iglesias donde es puro música, puro show, liberación, esto, el otro, ¿no? Un montón de cosas, danzas, y 15 minutos de una palabra escueta, y esa gente sale de esos lugares sin el conocimiento de la palabra. De hecho, el pastor les dice, en algunos casos hemos escuchado, que el pastor le dice, no traigan Biblia, ni hace falta traer Biblia. Yo he conocido uno que decía eso. No hace falta traer Biblia, total la proyectamos aquí, los 2-3 versículos que nosotros les enseñamos. Amado estudiante de la Biblia, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos introducirnos en la palabra de Dios. No se trata de leer simplemente algunos versículos favoritos, sino de leer la palabra de Dios en su totalidad. Yo recomiendo a cualquier serio estudiante de la Biblia que se lea toda la Biblia. Un gran desafío, ¿no? Esta es, amados míos, la única manera en que vamos a conocerla. Y este es el método de Dios. Voy a leer a continuación un poema en el que el escritor Amos Wells trata de expresar esta misma idea en forma muy elocuente y sencilla. Cuando leas la Biblia desde el principio hasta el final, yo suponía que conocía mi Biblia, leyendo poco a poco, acertando o errando, ahora un poco de Juan, un poco de Mateo, ahora un trocito de Génesis, algún pedacito de Isaías, ciertos salmos, sobre todo el 23, el 12 de Romanos, el 1 de Proverbios. Sí, pensaba que conocía la palabra, pero descubrí que una lectura minuciosa, cuidadosa, era una experiencia diferente.
y la manera de hacerlo desconocida. Cuando leí la Biblia, desde el principio hasta el final, ahí sí que me di cuenta que no es jugar con la Biblia, mojarte, salpicarte con un versículo aquí, un versículo allá. Justo antes de arrodillarte, cansado y pronunciando bostezos, una oración apresurada, tú que tratas a la corona de los escritos como no tratarías a ningún otro libro, solo unos párrafos inconexos que tomas y lees por las noches. Solo una mirada vulgar e impaciente. Intenta un procedimiento más digno, prueba una actitud amplia y constante. Caerás de rodilla en un verdadero éxtasis cuando leas la Biblia desde el principio hasta el final. Fin de la cita. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la Biblia. Ahora vamos a la tercera norma, que es estudia la Biblia, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Hace algunos años alguien le preguntó al doctor Morgan, que fue un expositor, usted habla como si estuviese inspirado, le dijeron. Y el doctor Morgan respondió, la inspiración consiste en un 95% de transpiración. O sea, de laburo, ¿no? Para decirlo en argentino. O sea, y hablando de argentinos, somos bastante vagos en algunas cosas, en otras no, pero sobre todo en el estudio, somos bastante vagonetas, lo digo con conocimiento de causa, a la hora de ponernos seriamente, responsablemente a estudiar la Biblia nos cuesta horrores. La Biblia tiene que ser estudiada, ya no leída solamente, estudiada. Necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu de Dios no nos enseñará algo que podríamos obtener por nosotros mismos a través del estudio. Algunos dicen que toman textos, sobre todo estos ignorantes del cual les hablo, dicen, no, el Espíritu de Dios me llenará la boca, dicen. El Espíritu de Dios me traerá la palabra, la letra mata, hablando de la Biblia, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios no te traerá nada, no te refrescará nada que no sea la palabra de Dios. Algunos llegan a creer que pueden colocar sus Biblias bajo sus almohadas durante la noche y que mientras duermen los nombres de los reyes de Israel y de Judá se traen a sus mentes de una manera milagrosa, atravesando la almohada. Otra gente, por ahí parece ridículo lo que estoy diciendo, pero hay gente que toma la Biblia como un amuleto, como vieron cuando la cruz para espantar al vampiro, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ponen la Biblia así de frente o la ponen debajo de sus almohadas para santificar su sueño. Pero te aseguro que no es así como se transmite el conocimiento. Debemos dedicarnos con ahínco y en serio al estudio de la palabra de Dios. Insisto que es importante darnos cuenta de que la Biblia debe ser estudiada. Hay ciertos conocimientos que el Espíritu de Dios no te va a dar. Yo no creo que Él revele la verdad a los vagos y perezosos espirituales. Después de todo, vos nunca aprenderías logaritmos, geometría, electrónica o griego leyendo simplemente un capítulo sobre estos temas justo antes de acostarte por la noche. Decís, bueno, ya con esto ya estoy. Puede ser que te asombres cuando digo que yo no animo a nadie para que realice quizás alguna lectura suelta, así como la bibliomancia, ¿no? Abren la Biblia y donde caiga el dedo, ahí el Señor me está hablando. Eso es muy peligroso porque no te lleva a una anorexia espiritual por falta de conocimiento de la palabra. Después de algunos años se ha llegado a la conclusión de que muchas personas que son muy constantes en lo que llaman una lectura devocional, una lectura al azar, son muy ignorantes en cuanto a la Biblia. Porque un día te leen Proverbios 1, que les gusta, Salmo 23, sobre todo el Salmo 91, Hebreos 11 y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, como las perlitas bíblicas, ¿vieron? Como las que hay en las radios que llaman y piden un tema musical y una perlita bíblica. Generalmente son textos que te levantan para arriba, ¿no?
Y son gente raquíticos que desconocen las Escrituras. Alguien podría decir, pero yo tengo mis momentos devocionales por la noche, después de que el día ha terminado. Bueno, al hablar, ¿no es cierto que lo que tengas justamente antes de acostarte, cuando estás poniendo un pie en la cama, con un ojo casi cerrado, y te pones a buscar un pasaje de la Biblia, es el mejor somnífero para dormir? Tenés que preparar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, como decía David. ¿Vieron cómo decía David? Bendice alma mía a Jehová, hablaba su alma, y bendiga todo mi ser, hablaba su cuerpo, que se arrodille, que adore. Él le daba orden a su cuerpo también que se mueva. Levantate de esa cama que te hace dormir. Yo sé que estás cansado, pero apartá un tiempo para leerte un capítulo de la Biblia. Amados míos, no podrías aprender matemáticas, como dije, ni literatura de esta manera, leyendo textos sueltos. Tampoco podés aprender así la palabra de Dios. Tenés que estudiar la palabra de Dios. Debes leerla cuando puedas dedicarle un tiempo. Y si no podés encontrar tiempo, debes crear ese tiempo. Podés separar, 30 minutos o una hora. O si haces las cosas de cualquier manera, como se dice, a la buena de Dios, lee quizás 5 minutos en el día y después vas incrementando 10 minutos, 20, 30, y cuando te diste cuenta estás leyendo seriamente las Escrituras. En mi caso, no pongo por escrito ninguna regla al respecto, excepto la norma de que cada uno debe leer por sí mismo. Yo no les digo, hermanos, quiero que esta semana lean tal capítulo o tal libro. No, que cada uno se tome ese compromiso. Los niños también deberían ser estimulados. Nuestros niños, sacarle un poquito el celular y darle una Biblia. Hay Biblias diseñadas para ellos, con imagen, con colores, para que ellos puedan también en su temprana edad aprender las Escrituras. Algunos piensan que deberían leer lecturas devocionales en conjunto, toda la familia. Eso está bien. Si el Señor los guía a hacer eso, déjense guiar por el Espíritu. Pero les garantizo que después de 1 año o 2 de hacerlo, se van a dar cuenta que no serán asiduos conocedores de la Biblia, porque necesitarán estudiar la Biblia de una manera seria. Cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? Sistemática, como lo vamos a hacer en esta materia. Ya les estoy prometiendo que vamos a comenzar con Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y vamos a seguir así hasta el Malaquías, y después vamos a hacer un break y vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. O sea, la idea es, amados, nadie está apurado, ¿no? Si el Señor permite, cuando se abra las reuniones, vamos a hacerlo en la iglesia, y los hermanos que no puedan acudir o estar presencial, lo vamos a transmitir, obviamente, por internet. Se dice que Juan Wesley, un tremendo maestro de la palabra de siglos pasados, un hombre de un libro. ¿Qué le hizo llegar a ser un hombre de un libro? Bueno, él se levantaba cada día a leer la Biblia a las 4 o 5 de la mañana y la leía en 4 o 5 diferentes idiomas. Bueno, un caso especial, ¿no? Realmente estudiaba la palabra de Dios. Vos y yo necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos comprender y asimilar el significado de la Biblia. Y esto me lleva a la 4ª norma. Medita en la Biblia. Primero era lee la Biblia, ahora estudia la Biblia, y tercero, medita en la Biblia. La meditación fue objeto de la enseñanza de Dios, dirigida a su pueblo. La palabra tenía que estar presente en todo momento ante los israelitas. Era un mandamiento de Dios que hasta el día de hoy ellos siguen guardando de manera ya, ritual, de manera ceremonial y religiosa. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios, o cuál es el propósito de Dios, o la idea original? Que cada persona pueda meditar en ella. Dime en qué meditas y te diré en qué piensas todo el tiempo. O dime en qué meditas y te diré de qué alimentas tu mente y tu corazón todo el tiempo.
Si estás viendo todo el día televisión, vas a estar meditando en el chisme de la semana. Si estás viendo noticias, vas a estar pensando en esto, en aquello. Bueno, sabemos que hay que informarse, es necesario. Si estás escuchando música secular, tu mente va a estar en eso. Según lo que te llenes, eso te domina. Por eso es tan importante. Yo entiendo y comprendo. Yo también he sido trabajador de 14, 16 horas afuera, trabajando en el comercio por muchos años, por más de 35 años, y sé lo que es estar fuera de la casa, el trabajo, el lidiar con los patrones, con los compañeros, con los clientes, con los proveedores, con todo. Yo lo sé, o sea, nadie me va a explicar eso. Pero qué bueno, y yo lo practicaba, amado, yo en los últimos tiempos lo he practicado muchísimo. Meditar en la palabra, tener un auricular y escuchar un mensaje, escuchar algo que te edifica, y esa palabra cambia tu actitud, aún en el trabajo, aún en donde te encuentres, y si es en casa, mucho mejor. La necesidad, amados, de meditar, ya no solo de leer, ya no solo de estudiar, sino de meditar en lo que he leído y estudiado. Moisés, o Moshe, como se dice en hebreo, el legislador, nos detalla en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 al 9, las instrucciones precisas que Dios había dispuesto en relación con su palabra. Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, son mandatos, ahí está, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué te parece, no? ¿Qué hay en tu habitación? El banderín de Racing. ¿Qué hay? El cuadro, no sé, del cantante aquel, de Luis Miguel. ¿Qué es lo que hay? Qué importante tener un texto de la Biblia, tener la palabra de Dios aún puesta en nuestras paredes. Esta es una declaración sorprendente, considerando que viene directamente del mismísimo Dios, el Señor de los ejércitos, el Señor del universo. Él les dijo que escribiesen la palabra de Dios sobre los postes de las puertas, que eran las dos piezas labradas que estaban puestas verticalmente a los dos lados de las puertas y ventanas, que sostenían el dintel de esa misma puerta. O sea que donde quiera que se volvían o que miraban ellos, era como si estuvieran mirando anuncios publicitarios. ¿Viste? Cuando vos vas por la ruta, o vas por la autopista, o vas por la avenida manejando, ¿no? Van pasando los anuncios y te van, inclusive mentalmente, te van preparando para ir a comprar esa Coca-Cola fresquita o ese café que tanto te promocionaron en la ruta. Considerando esta situación en el contexto actual, me recuerda que no podemos recorrer nuestras calles o autopistas en uno u otro sentido sin ver anuncios publicitarios de una gran variedad de productos. Y vaya que hay abundancia de carteles, de hecho se los denomina como contaminación visual, porque pueden inclusive distraer a los conductores y producir un accidente. Han puesto en algunas de las autopistas de Buenos Aires esos LED gigantes, esos televisores, yo digo televisores, ¿no? Son semejantes pantallas de LED con una fidelidad, una imagen impresionante que parece que estás viendo la tele en tu casa, dándote anuncios, partes de alguna película, y eso puede distraer y puede producir algún accidente. Podemos pensar que semejante despliegue publicitario, al estar a la vista de la gente constantemente, va ejerciendo una influencia considerable sobre el consumo de tales productos. Si no, no lo harían, porque lo hacen desde que comenzó la explosión comercial, ¿no? De los años 40, los años 50, si no es antes. Lo que estudian marketing y todo, y publicidad, saben de lo que les hablo, ¿no? Que todo está muy bien preparado, muy bien diseñado, aparte y para decirte que si no compras tal producto, no podrás ser feliz en tu vida. El Señor conoce la naturaleza humana. ¿Cuántos dudan de eso? Ninguno, ¿no? El Señor nos conoce. Y Él dijo a su pueblo que colocase su palabra donde ellos pudiesen verla.
Además de estar en aquellos postes, en sus puertas, las llevaban en sus ropas. Y debían hablar sobre ellas al andar por los caminos. Igualmente debía eso ser un tema de conversación cuando se sentaban a reposar y antes de disponerse a descansar en sus camas. Amados, está claro que Dios le pidió a aquel pueblo que meditase en su palabra. Ahora, ¿qué significa realmente meditar en la palabra de Dios? En el primero de los Salmos se encuentra una interesante afirmación, capítulo 1, Salmo 1, 1 al 2. Salmo 1, 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar, para usar una analogía comprensible a nuestro entender, meditar es como rumiar. Es traer algo a la mente y considerarlo una y otra vez. ¿Viste cuando pasás algún momento agradable o algún lindo recuerdo, lo traes a la mente? O algún momento desagradable y vos decís, no puede ser que me haya dicho eso. Y lo traes a la mente, lo masticás y lo repasás, ¿no? Eso es meditar. Rumiar es lo que hace la vaca cuando está masticando su comida. ¿Viste que la vaca siempre parece que está comiendo chicle, siempre está rumiando? La vaca vieja sale por la mañana y mientras la hierba está aún fresca por el rocío, se pone a pastar, a comer pasto. Más tarde, cuando el sol se eleva, ya comienza a hacer calorcito, se recuesta bajo un árbol o permanece en pie al abrigo de una sombra, y como cuando vos pasás ahí con el auto, la vas a ver masticando. Y te vas a preguntar, ¿qué estará masticando? Y continuará masticando por 1, 2 y 3 horas. Bien, es como si ellas estuviesen meditando. Es que parece que la vaca tiene un estómago complejo y está transfiriendo nuevamente a su boca la hierba que engulló por la mañana, trasladándola de un compartimiento a otro del estómago, y en ese proceso la mastica una y otra vez, sacándole las riquezas nutritivas, podríamos decir, a ese vegetal que acaba de comer. Bueno, nosotros somos ovejas, ¿no? Y las ovejas también son rumiantes, las ovejas hacen lo mismo. Sería bueno que vos y yo aprendiéramos a hacer lo mismo en nuestros procesos mentales, a no estar pensando en tonteras, a no estar pensando en que si Boca le va a ganar a River el domingo, a no estar cosas. Pensemos en la palabra, amados. No me malentiendan, no estoy hablando de fanatismo ni que no podamos ver un partido de fútbol, nada de eso, pero que la palabra de Dios esté constantemente en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos recibir la palabra de Dios, leerla, tenerla expuesta donde podamos contemplarla, pensando y meditando en ella. Muchas veces, al preparar un mensaje, por ahí elijo algún versículo de las Escrituras y paso varios tiempo haciendo otra cosa y lo leo varias veces. Por ahí hago otra cosa, veo otra cosa, investigo, leo un libro, consulto comentarios bíblicos y vuelvo a leer. Es como si estuviese masticando lo que otros ya han dicho. No tengas temor de consultar a otros escritores muy interesantes y muy buenos maestros de qué escribieron, hay Biblias, se me ocurre ahora Schaeffer, hay Biblias de comentarios bíblicos muy, muy buenas, que ya fueron investigadores ellos de la palabra de Dios. Qué bueno ir a ellos y volver a masticar lo que ellos ya escribieron. Porque al final de ese proceso, amados, surgen la enseñanza de ese pasaje bíblico que vos tomaste para predicar. Un expositor bíblico decía que había escuchado una conferencia sobre el Cantar de los Cantares, el libro poético de la Biblia y uno de los difíciles si los hay, y que dicha conferencia le había dejado insatisfecho. Entonces fue él y leyó el Cantar de los Cantares una y otra vez, se puso de rodillas, le pidió a Dios que le permitiese comprender ese poema tan tremendo que es el libro de Cantar de los Cantares,
Y lo hizo repetidas veces. En realidad lo hizo durante semanas y meses. Finalmente surgió para él como una nueva luz de ese libro, una revelación y una iluminación de la revelación sobre su mente, sobre su corazón, sobre un libro que por ahí lo leemos así al pasar y tomamos 2 o 3 versículos y como no lo entendemos lo pasamos de largo. Entonces, qué bueno que en esas cosas que no entendés y que a veces las pasás de largo, detenerte ahí y leer todo el capítulo, los capítulos que rodean a ese texto al cual estás estudiando. Cuando vos escuches un mensaje o una enseñanza, como en este caso, cuando estás sentado a la mesa, cenando, comentando la tratada en el mensaje, repasando lo que leyó el maestro, el pastor, el hermano, quien sea, eso es meditar. No sacarle el cuero al maestro. ¿Viste la corbata que trajo? ¿Viste que se comió las heces? ¿Viste que se confundió? En vez de decir Elías, dijo Eliseo. Es un burro. No, tomar, amados, es como dice la palabra del Señor, es un tesoro, un diamante carísimo, invaluable, en una taza de barro. Somos nosotros, ¿qué? Una taza de barro. No mires en la taza del barro. Mirá lo que se está enseñando que es el tesoro, la palabra de Dios. Eso es meditar. Cuando vos vas solo en el auto, por ejemplo, es un buen momento para pensar en un buen pasaje bíblico determinado. Te recomiendo también la Biblia leída, la Biblia hablada, repasar. Vas a predicar sobre tal capítulo y bueno, buscate por internet, podés descargarlo, qué sé yo, Corintios 13, no sé, 1 Corintios 13 sobre el amor, y bueno, lo escuchás y lo volvés a escuchar y sabes cómo el Señor te va hablando, es impresionante. Esa es otra estrategia que te doy para que estudies la palabra. ¿Cuántos de ustedes, después de haber tenido un momento devocional, meditan en ciertos pasajes bíblicos durante el día? Nos pasa, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, aún en las redes sociales, aún en los grupos, los WhatsApp y los Telegram y todo esto, ¿no? Que a veces pareciera como que hay una competencia. Uno pone un versículo, el otro pone un pan diario, ¿no? Pone un pancito, un versículo, una meditación. El otro pone un baguette, el baguette creo que es más largo. Pone un pan largo y un estudio de 20 páginas. El otro, cuando no se quedó conforme, pone un audio, un video y un estudio bíblico. Y es como que te atorás, es como cuando empezás a comer rápido así y no degustás nada. Lo importante, lo bueno es, si alguien publicó algo, pues qué lindo sería que todo el grupo, y de paso, bueno, un consejo, meditase en esa palabra. El hermano Juan propuso tal texto. Qué bueno para meditarlo. ¿Qué les parece si hacemos un comentario cada uno, una meditación sobre ese texto? No, parece como que es una competencia de quien pone más texto. Y hoy es fácil copiar y pegar. La mayoría de las personas lo leen y luego se olvidan, no pensando en él otra vez hasta que por algún motivo les puede llamar la atención. O si lo han leído por la noche, se meten en cama tan pronto como pueden, apagan la luz y se disponen a descansar. Obviamente tuvieron un día de trabajo. La meditación es casi un arte perdido en nuestra sociedad contemporánea, en todo su espectro, ¿no? Sinceramente, en muchos hogares la televisión ha hecho aparecer totalmente la posibilidad de meditar. Aún de meditar en familia, de poder reflexionar sobre algo. Apaguen la tele, los celulares. Yo conocí a un pastor, tengo un pastor amigo, que él tiene una cajita con compartimento, y los hijos, vi que hay un montón de celulares ahí. Cuando entré a su casa, le digo, pastor, ¿qué vendés celulares? No, eso, nosotros cuando entramos a la casa, cada uno celular ahí, y nos dedicamos a vivir la vida, no a vivir la vida virtualmente. La verdad que fue un aleccionador eso, ¿no? Apagar los celulares, sacarles un poco del ámbito de lo virtual y que el papá abra la Biblia, diga, vamos a meditar en esto que el Señor nos habló, o el Señor me habló este texto, lo que sea, ¿no? Pero aprender a recuperar este tiempo perdido de la posibilidad de meditar. Esta situación está cambiando actualmente la vida espiritual de muchas familias por falta de meditación. Una de las razones por la que muchas iglesias se están enfriando y haciéndose cada vez más indiferente a la Biblia, al estudio de la palabra, es sencillamente porque hay una falta de meditación sobre esa palabra desde los hogares.
Ni hablemos del pastor, desde los hogares. Por eso hay mucha gente, amados, que vienen a nuestras iglesias, por ahí han escuchado al pastor Chuy Olivares con algún video denunciando a esto, porque bueno, en el año 2008, 2007, el pastor Chuy fue dirigido por el Señor a denunciar y a sacar muchas cosas sucias que había en la farándula, en el ámbito evangélico, y muchos se quedaron con eso. Con el pastor de la denuncia. No, me gusta porque ese sí te ataca, ese sí que da con un palo. Pero cuando ven las iglesias, muchos de esos seguidores, algunos hermanos vienen recomendados por David Diamond, que en un momento yo tuve una relación de amistad con él, y muchos vienen tratando de encontrar ese mismo tipo de mensaje, así belicoso, peleador, un ministerio de la denuncia, ¿no? Y cuando se encuentran que de repente estamos estudiando la quinta enseñanza sobre cómo estudiar la palabra, es recontra aburrido. Es más fascinante escuchar al pastor dando nombre. ¿Te enteraste que aquel tremendo músico es homosexual? ¿A vos te parece? No, pero di el nombre, pastor, así porque hay que denunciar. Y a la gente le gusta, como en el circo romano, le gusta la sangre. Dale sangre y querrán sangre. A los cuervos van a querer sangre. Pero los hijos de Dios, las ovejas, ¿qué van a querer? Pasto. Así que espero que todos sean ovejas y no haya ningún carancho por aquí. Una de las razones por la que muchas iglesias están enfriando, les acabo de decir, es por la falta de meditación de la palabra. Recordemos en el libro de los Hechos, en realidad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 8 se nos relata el incidente en el que el eunuco etíope estaba viajando en su carruaje leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. En realidad estaba estudiando ese libro, el rollo de Isaías, porque estaba leyendo un pasaje en el cual estaba teniendo problemas porque no sabía qué significaba y estaba en un dilema. Aquí tenemos a un hombre que estaba leyendo, estudiando, y a quien el Espíritu de Dios iba a abrir la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió? Por ese motivo el Espíritu Santo envió a uno de los suyos, a Felipe, a aquel lugar para explicarle ese capítulo que él quería saber. Miren, amados, Dios no va a dejar a nadie en ignorancia. Si alguien se pone a estudiar la palabra, no importa que no la entienda, el Señor va a mover lo que tenga que mover para que esa persona entienda lo que dice ahí. A este hombre se le abrió un mundo nuevo al conocer a Cristo de una manera muy personal. El relato dice que luego continuó su viaje con gran alegría. ¿Y qué fue lo que le hizo sentir alegría al eunuco etíope? Pues que había estado meditando. Había estado pensando en aquel capítulo 53 de Isaías, que describe de una manera profética la figura de Cristo como un cordero que iba a ser sacrificado para dar a todos la oportunidad de salvación. ¿Meditaste alguna vez, vos que estás del otro lado, en aquel cordero que fue llevado como una oveja al matadero? ¿Meditaste quién era Él? Él descendió a la tierra, se identificó con nosotros, que como ovejas nosotros nos habíamos extraviado y que cada uno eligió su propio camino. Y Dios puso sobre ese Cordero Santo, sobre Jesús, la maldad de todos nosotros. ¿Meditamos en esto? ¿Con cuánta frecuencia meditamos en esto? No está mal, amados, cada tanto, día por mes, meditar en eso. Eso es una forma de gratitud también, de agradecimiento a Dios. Lo que está claro es que el etíope lo hizo. Su vida, después de este incidente, es un tema de especulación. No sabemos mucho qué pasó con el etíope. La tradición, o sea, los escritos extrabíblicos, dicen que regresó a su país y fundó la iglesia copta de Etiopía. Bien podría haber ocurrido así, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí nos resulta interesante es saber que después de que recibió la revelación, la explicación de la palabra, prosiguió feliz su largo viaje. Lo cual nos da a entender que continuaba meditando en la palabra de Dios y que de esa palabra estaba obrando eficazmente en su vida. Eso es lo que produce. Vamos a orar. Terminamos por hoy, si el Señor lo permite. El próximo jueves continuamos. Padre, gracias, Señor, por este momento que nos diste la posibilidad, Señor, de meditar
en tu palabra, Señor. No alcanza el tiempo, a veces son cortos los tiempos, a veces son los, y aún siguen siendo cortos, Señor. Pero que haya quedado, Padre amado, esto en nuestros corazones, la necesidad de orar primeramente al tomar ese libro sagrado, leerlo, estudiarlo y meditarlo. Bendice a mis hermanos, Señor, que han escuchado a través de esta sala, lo que han escuchado a través de este audio. Tu bendición sobre ellos, tu palabra hará el resto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludamos y bendecimos a los hermanos que han estado escuchando este audio. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Tú respiras, alábale. Que todo nuestro ser le dé gloria. Que todo lo que respira, todo alabe al Señor. Aleluya. Hoy demos gloria al Rey. Con mi aliento te alabaré, Señor. Con ese aire que tú has puesto en mí, en mis pulmones, te daré gloria, Jesús.